Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a la 6ª edición de Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Yo soy Mónica Morales y aprovecho para agradecer a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por todo el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En esta edición de Intersecciones, que lleva por nombre Virginia Woolf, una habitación propia para Judith, vamos a platicar, claro, de la gran escritora inglesa, considerada por distintos expertos como la mejor del siglo XX. Y sí, lo haremos desde su famoso ensayo sobre la mujer y la literatura, publicado alrededor de 1928, Una habitación propia, pero en particular desde el capítulo 3, donde Virginia Woolf hace un ejercicio imaginario sobre la vida de una hipotética hermana de William Shakespeare, a quien nombra Judith. ¿Por qué comparte la autora este supuesto imaginario? ¿A dónde va o qué busca demostrar? Te invito a quedarte la siguiente media hora y descubrirlo. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Estás escuchando Intersecciones. Estás escuchando Intersecciones y hoy te estaré platicando del cruce de Virginia Woolf y la familia de Shakespeare, gracias a un ejercicio de imaginación respecto al contexto histórico y social del siglo XVI, que la misma Virginia Woolf presenta en su ensayo Una habitación propia. Pero primero, para empezar, recordemos un poco quién fue Virginia Woolf. Adeline Virginia Stephen nació en la capital británica el 25 de enero de 1882. Su padre, Leslie Woolf, y Julia Duckworth, ambos viudos con hijos de sus matrimonios previos, formaron una familia numerosa. Dado que su padre era un reconocido crítico literario e historiador, Virginia creció rodeada de un ambiente familiar cultural, frecuentado por literatos, artistas, intelectuales de la época. Sin embargo, su padre, finalmente hombre de su tiempo, no permitió que Virginia ni su hermana Vanessa, 3 años mayor que Virginia, fueran a la escuela, a diferencia de sus hermanos hombres. Creció, sin embargo, instruida por tutores y por su propio padre. Algo que destaca tristemente de la biografía de Virginia Woolf son sus problemas psicológicos. La depresión profunda que le afectó por largos periodos durante su vida, llevándole a varios intentos de suicidio, tuvo sus primeras manifestaciones desde los 13 años, época en que su madre muere. Se dice que pudo haber padecido un trastorno bipolar. Y a esto se suma la muerte de su media hermana mayor, 2 años después de que muriera su mamá, también los abusos sexuales de los que fueron víctimas tanto Virginia como su hermana Vanessa por parte de sus medios hermanos mayores, y en 1905 la muerte de su padre. Virginia, con 23 años, y Vanessa, de 26, a la muerte de su padre, vendieron la casa paterna, que estaba ubicada en un barrio lujoso de Londres, y se mudaron juntas al barrio de Bloomsbury. Fue hasta esa época y con la libertad financiera que la herencia les permitió que Virginia pudo estudiar en Cambridge. Y este dato es importante porque tanto Virginia, desde la literatura, como Vanessa, su hermana, en la pintura, se convirtieron entonces en el núcleo de lo que se conoció como el Círculo de Bloomsbury. Las reuniones eran en su casa. Y era una agrupación vanguardista, son los albores del siglo XX, donde compartían
Todos ellos el desprecio por la religión y la moral victoriana. También llevaban una ideología liberal y humanista y rechazaban los hábitos burgueses, manifestándose abiertamente como izquierdistas y feministas. En 1907, Vanessa se casó con Clive Bell, crítico de arte. Y 5 años más tarde, en 1912, Virginia hizo lo propio con el escritor y político Leonard Woolf. Dadas las posturas de pensamiento de los involucrados en estos dos matrimonios, sabemos por los registros biográficos y epistolares que llegan hasta nuestros días que esos matrimonios mantuvieron relaciones abiertas y bisexuales, que fue una característica común de hecho entre los integrantes del círculo de Bloomsbury. Virginia y Leonard fundaron en 1917 un proyecto de edición artesanal en su casa de Richmond, llamado Hogarth Press. Ahí buscaban publicar principalmente a los autores y autoras del círculo de Bloomsbury, pero también fueron, por ejemplo, los primeros en publicar obras de Freud en Inglaterra. También, entre otros autores, publicaron al estadounidense nacionalizado británico y Premio Nobel 1948, T.S. Eliot. La relación, el vínculo entre Virginia y Leonard, quien la amaba profundamente, favoreció que Virginia tuviera periodos prolongados de estabilidad, donde se dice que quienes la conocían en ese momento ni siquiera pudieron sospechar de sus aflicciones psicológicas. Para el experto y estudioso de estos personajes, Eric Sherlock, desde su opinión, y lo cito, Leonard creía que el trabajo manual de imprenta lograría mantener ocupada y distraída a Virginia, tanto de la inmersión en la escritura como de su tendencia depresiva y su bipolaridad. Además de autogestiva y terapéutica, la Hogarth fue, en cierta forma, la continuación natural del cuarto propio de Virginia, la propia casa editora como ampliación de la escritura, donde los libros hechos a mano funcionaban como nexo vital y orgánico entre el mundo privado del lenguaje y la realidad comunitaria. Y cierro la cita. El éxito de Hogarth Press fue en aumento al paso de los 30 años de su existencia. Publicaron de entrada libros rústicos, pero posteriormente fueron entrándole a la edición industrial. Pero en general títulos de buena factura, como solemos decir, textos contemporáneos, ¿no?, en su época, diversos en su temática, y en general siempre fueron libros cuyos temas, cuyos contenidos eran del interés personal de Virginia y de Leonard, es decir, libros que ellos hubieran leído si se los encontraban en la calle. Virginia, ante la transformación y crecimiento de la editorial, fue perdiendo el interés. Y en 1938 vendió su parte de la empresa a un poeta amigo común de los dos, de la pareja. En 1941, ante una fuerte crisis depresiva que ya presentía venir y sintiéndose, desarmada, además abatida ante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, hay que recordar, que a ella ya le había tocado vivir la Primera Guerra Mundial, a lo cual se suma que bombardearon, ¿no? Los alemanes bombardearon su casa en Londres, ¿no? Dentro de los bombardeos, los ataques a Londres, su casa resultó afectada. Y además porque su esposo Leonard era judío. Entonces ellos temían por el futuro en caso de que los nazis tomaran Inglaterra. En su desesperación, a sus 59 años de edad, el 28 de marzo, Virginia Woolf se quitó la vida finalmente en el río Ouse. Dejó 2 cartas, una para su hermana Vanessa y otra para Leonard, su esposo. Y a nosotros, sus lectores y lectoras, nos dejó 8 novelas y más de 30 libros de diversos géneros.
Estás escuchando Intersecciones y seguimos con más después del corte. No te vayas. No olvides sintonizar Intersecciones todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Continúas en Intersecciones y hoy estamos recordando el capítulo 3 del ensayo Una habitación propia de la escritora inglesa Virginia Woolf. Te platicaba antes del corte que Virginia, junto con su hermana Vanessa, fueron parte fundamental del Círculo de Bloomsbury, una agrupación de intelectuales de pensamiento vanguardista, liberal, humanista, de izquierda y feminista. Esto a inicios del siglo XX. Y precisamente el célebre ensayo de Woolf, que en realidad fue inicialmente un par de conferencias que Virginia ofreciera en universidades para mujeres, pues se retoma a partir de los movimientos feministas de los 60 del siglo pasado y bueno, de ahí, como dicen, es historia conocida. Este ensayo es y significa una de las primeras revisiones serias y bien logradas de lo que hoy conocemos como crítica literaria feminista. Pues bien, el primer reto que Virginia encontró cuando las universidades le invitaron a hablar sobre las mujeres y la literatura, y en específico respecto a la novela, fue que en los estantes de las ilustres bibliotecas, las mujeres aparecían únicamente como personajes o como objetos de estudio en los libros. Y quienes habían estado hablando de las mujeres desde la ciencia y la literatura habían sido, claro, los hombres. Algo que detona justo el contenido del capítulo 3 de su ensayo fue que Virginia leyó la afirmación pues, de alguno de estos célebres y doctos estudiosos de la literatura y las mujeres, un obispo, por cierto, que entre otras atrocidades afirmaba que ninguna mujer pudo haber escrito tan gloriosas obras como las de William Shakespeare. Y bueno, recordemos que Shakespeare es el gran e ilustre autor para la lengua inglesa, es un equivalente al Cervantes, ¿no? A Cervantes en castellano. Pero bueno, esta afirmación fue lo que llevó precisamente al brillante ejercicio de Virginia Woolf para entender que si bien efectivamente ninguna mujer del siglo XVI pudo haber escrito tan gloriosas obras como las de William Shakespeare, no fue ni por falta de méritos, ni voluntad o capacidad, sino por todas las limitaciones, restricciones, represiones y cautiverios, recuperando el concepto de Marcela Lagarde, en los que las mujeres han vivido a lo largo de la historia. Y bueno, de las que el siglo XVI en Inglaterra no era la excepción. Y les comparto el fragmento de este capítulo donde Virginia, nos lleva a este ejercicio imaginario. Y la cito. El obispo tenía razón cuando menos en esto le hubiera sido imposible, del todo imposible a una mujer escribir las obras de Shakespeare en la época de Shakespeare. Dejadme imaginar, puesto que los datos son tan difíciles de obtener, lo que hubiera ocurrido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada, llamada Judith, pongamos. Shakespeare, él, fue sin duda a la escuela secundaria, donde quizá aprendió el latín, leyó a Ovidio, Virgilio y Horacio, y los elementos de la gramática y la lógica. Era sabido, ¿no?, que era un chico indómito que cazaba conejos, quizá mató a algún ciervo y tuvo que casarse y viajar a Londres a buscar fortuna. Sería, según parece, ¿no?, él sentía una inclinación hacia el teatro y bueno, empezó cuidando caballos en la entrada de los artistas, encontró muy pronto trabajo en el teatro, tuvo éxito como actor y vivió en el centro del universo, haciendo amistad con todo el mundo
practicando su arte en las tablas, ejercitando su ingenio en las calles y hallando incluso acceso al palacio de la reina. Entretanto, su dotadísima hermana, supongamos, se quedó en casa. Tenía el mismo espíritu de aventura, la misma imaginación, la misma ansia de ver el mundo que él. Pero no la mandaron a la escuela. No tuvo oportunidad de aprender la gramática, ni la lógica, ya no digamos leer a Horacio ni a Virgilio. Sí, de vez en cuando cogía un libro, uno de su hermano quizás, y leía unas cuantas páginas. Pero entonces entraban sus padres y le decían que se zurciera las medias o que vigilara el guisado y no perdiera el tiempo con los libros y papeles. Sin duda, hablaban con firmeza, pero también con bondad, pues eran gente acomodada que conocía las condiciones de vida de las mujeres y querían a su hija. Pronto, sin embargo, antes de que cumpliera 20 años, planeaban casarla con el hijo de un comerciante en lanas del vecindario. Gritó que esta boda le era odiosa y por este motivo el padre le pegó con severidad. Luego paró de reñirla, le rogó en cambio que no le hiriera, que no lo avergonzara con el motivo de esta boda. Le daría un collar o unas bonitas enaguas, le dijo, y había lágrimas en sus ojos. ¿Cómo podía Judith desobedecerle? ¿Cómo podía romperle el corazón? Solo la fuerza de su talento la empujó a ello. Hizo un paquetito con sus cosas una noche de verano, se descolgó con una cuerda por la ventana de su habitación y tomó el camino a Londres. Tenía una gran facilidad, el mismo talento que su hermano para captar la musicalidad de las palabras. Igual que él, sentía inclinación al teatro. Se colocó junto a la entrada de los artistas. Quería actuar, dijo. Los hombres le rieron a la cara. El director soltó una risotada, bramó algo sobre perritos que bailaban y mujeres que actuaban. Ninguna mujer, dijo, podía en modo alguno ser actriz. Sin embargo, ardía en ella el genio del arte. Un genio ávido de alimentarse con abundancia del espectáculo de la vida, de los hombres y las mujeres y del estudio de su modo de ser. Finalmente, pues era joven y se parecía curiosamente al poeta, con los mismos ojos grises, las mismas cejas arqueadas. Sí, finalmente, Nick Green, el actor-director, se apiadó de ella. Se encontró encinta por obra de este caballero y se mató una noche de invierno y yace enterrada en una encrucijada donde ahora paran los autobuses junto a la taberna del Elephant and Castle. Esta vendría a ser, creo, la historia de una mujer que en la época de Shakespeare hubiera tenido el genio de Shakespeare. Y bueno, cierro la cita de Virginia Woolf. Sin duda, bajo estas consideraciones, Virginia no pudo más que coincidir con el obispo, ¿cierto? Y nos dice Virginia, y la cito de nuevo, quizá esto sea cierto, quizá sea falso, quién lo sabe, pero lo que sí me pareció a mí, repasando la historia de la hermana de Shakespeare, tal como me la había imaginado, definitivamente cierto, es que cualquier mujer nacida en el siglo XVI, con un gran talento, se hubiera vuelto loca, se hubiera suicidado, hubiera acabado sus días en alguna casa solitaria a las afueras del pueblo, medio bruja, medio hechicera, objeto de temor y burlas. Porque, vaya, no se necesita ser un gran psicólogo para estar seguro de que una muchacha muy dotada que hubiera tratado de usar su talento para la poesía hubiera tropezado con tanta frustración de que la demás gente le hubiera creado tantas dificultades y la hubieran torturado y desgarrado de tal modo sus propios instintos que hubiera perdido la salud y la razón. Ninguna muchacha hubiera podido marchar a pie a Londres, colocarse junto a la entrada de los artistas y obtener a toda costa que la recibiera el actor-director, sin que ello representara una gran violencia. Pobre Judith.
Judith Shakespeare, la talentosa hermana imaginaria. Bueno, en definitiva, el siglo XVI no le ofrecía la posibilidad de la habitación propia. Vaya, de lo que nos perdimos. Estás escuchando Intersecciones. Vamos a un corte, no te vayas. Escuchas Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Continúa con Intersecciones. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso, esto es Intersecciones. En nuestra edición de hoy, nuestro 6º episodio, a propósito del ejercicio imaginario donde Virginia Woolf visita la vida de Judith, la talentosa posible hermana de William Shakespeare, tan talentosa como el poeta inglés, pero finalmente mujer del siglo XVI. Virginia nos llevó por el recorrido donde las mismas acciones aventureras, llenas de arrojo y pasión del poeta, habrían significado tragedia, locura y muerte siendo mujer. Más adelante, en el mismo capítulo 3, Woolf observa dificultades muy similares ya en el siglo XIX. Y la cito: para empezar, tener una habitación propia, ya no digamos una habitación tranquila y a prueba de sonido, era algo impensable aún a principios del siglo XIX, a menos que los padres de la mujer fueran excepcionalmente ricos o muy nobles. Eran legión los hombres que opinaban que, intelectualmente, no podía esperarse nada de las mujeres. Recuerda entonces Virginia a las hermanas Bronte, a Jane Austen, quienes, si bien, digamos, de alguna manera fueron exitosas, ¿no?, en la literatura y en vida, no estuvieron exentas de vicisitudes y retos, ¿no?, de que las miraran raro, ¿no?, la sociedad de su tiempo. Y Virginia va todavía más allá y recuerda los casos de George Eliot en Inglaterra y George Sand en Francia, quienes también en el siglo XIX, entre otras mujeres, tuvieron que publicar bajo seudónimo masculino para poder ser, de entrada publicadas y leídas. Y entonces vuelve, al cierre de este capítulo, Virginia vuelve al personaje de Shakespeare como un claro ejemplo de lo que se puede lograr en libertad. Y la cito: su poesía mana pues de él libremente, sin obstáculos. Si algún ser humano ha logrado dar expresión completa a su obra, ha sido Shakespeare. Si ha habido jamás alguna mente incandescente que no conociera los obstáculos, pensé, mirando de nuevo los estantes, ha sido la mente de Shakespeare. Estás escuchando Intersecciones. Y con esto nos despedimos. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy, Virginia Woolf, una habitación propia para Judith. Te invito a acercarte a la obra de Virginia Woolf. Una habitación propia es un libro en verdad entrañable. Yo recuerdo así de manera personal haberlo leído la primera vez en mis descansos del trabajo a la hora de la comida. Y esos días los recuerdo como días deliciosos, como si hubiera salido a comer con una amiga sabia, muy sabia y queridísima, ¿no? Era como estar ahí platicando con Virginia a la hora de la comida, y cuando terminé el libro sentí como una gran nostalgia porque ya no iba a comer con ella. Pero bueno, busquen Una habitación propia. Es un libro muy fácil de conseguir. Hay muchas ediciones en diversas editoriales. Es muy fácil de tenerlo, y también lo puedes buscar en línea. Si te gustó Intersecciones, compártenos, recomiéndanos y escúchanos la próxima semana a la misma hora a través de Ibero TJ Radio para compartir otro cruce fascinante de literatura, artes y ciencia. En el apoyo a la producción agradezco a Heriberto Jaramillo,
Mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo esta media hora y aprovecho hoy, viernes 24, que es el día que se transmite el programa, para enviarle un abrazo y una felicitación enorme a mi hija Sofía, que está cumpliendo años y este programa está dedicado a ella. Te espero la próxima semana. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.